Y en el tema de ahora, continuando con el programa, porque siento yo que es una continuación del programa, se hacía énfasis ahora también en la lectura de la cartilla que estudiamos ahora en la fe. Pero si nosotros podemos recordar estas semanas anteriores, si no lo recordamos, yo me voy a encargar ahorita de hacerle una remembranza y poder recordar de lo que hemos hablado en las semanas atrás, desde que inició este trimestre. Y podemos decir que nos decía la primera lección, evalúa, nos estaba diciendo a nosotros, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos evaluara cómo estábamos espiritualmente. Luego venía y decía, conociendo a Dios. Entonces nosotros cada semana íbamos aprendiendo, ¿sí o no? Aprendiendo en el estudio, ¿verdad? Que se nos está enseñando. Y luego avanzaba en la tercera semana decía, orgullo versus humildad, la contraparte, ¿verdad? El orgullo y la humildad, ¿verdad? Cómo nosotros podemos superar, ¿verdad? Un extremo al otro y poder nosotros convertirnos en un cristiano digno, hijo de Dios. Luego, en la cuarta semana teníamos el papel de la Biblia. ¿Qué juega la Biblia? ¿Cuál es el papel que desempeña en la vida de nosotros? ¿De dónde nosotros aprendemos? ¿Verdad? ¿De dónde nosotros podemos aprender en nuestro crecimiento espiritual y en la vida del cristiano? Teníamos la quinta semana y nos decía cómo estudiar la Biblia, o sea que se nos da el método efectivo para que nosotros podamos aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Y si nos damos cuenta, Dios nos está puliendo, ¿verdad? Como una piedrecita rústica que nosotros podemos tomar y que Dios nos va puliendo esa piedra que la va cada día la va perfeccionando. Y en ese caso es nuestra vida cristiana. En sexta semana teníamos guerreros de la oración. También hemos aprendido cómo podemos orar, ¿verdad? Luego en la séptima decía la oración en sí, hasta nos daba cómo nosotros podemos orar. Y pues ahora hemos tenido el estudio de la fe. Y si nosotros podemos ver, pues, cómo nos sentimos cada uno de nosotros. ¿Hemos aprendido o no, hermanos? ¿Sí o no? Y yo no veo mucha alegría, porque si nosotros estuviéramos contentos y estuviéramos seguros que vamos por el buen camino aprendiendo, quizás tuviéramos una carita más contenta, más alegre, no sé. Díganme ustedes, ¿hemos aprendido o no hemos aprendido algo? Amén, ¿verdad? Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros aprendamos con propósito. Pero hay un fundamento, en ese propósito hay un fundamento grande. Y es que Él quiere que nosotros partamos de ese fundamento. ¿Qué nos quiere decir la palabra fundamento cuando nosotros le escuchamos? Quisiera saber Dios si alguien me puede decir qué considera que es el fundamento. Gracias, hermano. ¿Alguien más me quiere decir qué comprende, qué entiende por la palabra fundamento? Es como lo básico de algo, lo más importante. Gracias, hermano. Y lo más importante es Cristo Jesús. En la vida de quién? De cada uno de nosotros. Entonces, Cristo quiere posesionarse en nosotros. Y quiere que Él sea el fundamento de nuestra
la calidad de vida de un cristiano. Porque nosotros merecemos tener la calidad de vida de un cristiano, ¿o no? ¿O nos podemos sentir miserables? No, ¿verdad? Entonces, el anhelo de un cristiano es tener una calidad de vida de un cristiano, llamado hijo de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad? Estudiar cómo Él nos va guiando de tal manera que nos vaya transformando, espiritualmente. No es que yo voy a empezar de una forma y voy a terminar con una apariencia transformada, no se refiere, ¿verdad? No, se refiere de manera espiritual, ¿verdad? Que sea Él quien ocupe el primer lugar en la vida de nosotros. Y cuando Él quiere posesionarse de nuestras vidas, nos dejó el mayor consejo. Nosotros estamos congregados acá porque estamos convencidos que este es el remanente fiel. ¿Por qué creemos que es el remanente fiel? Porque tenemos la doctrina y la enseñanza de los mandamientos, y a eso nos regimos. Los mandamientos que Dios nos dejó, y para nosotros es prioritario poderlos cumplir, poderlos llevar, poderlos obedecer. Y eso es la distintiva que tenemos nosotros de otras personas que no han creído en lo que nosotros sí hemos creído, ¿verdad? Entonces, el verdadero fundamento, si es Jesucristo, Dios es ¿qué? Dios es amor. ¿Y qué yo voy a reflejar? Amor. Yo escuchaba a la hermana Karina hoy en la mañana y decía, nos aconseja y dice de que tiene un privilegio, que tendría que estar a la puerta, allá a la entrada, con una sonrisa. Esa no la he inventado yo. Lo decía bien. La escuela sabática. Hermanos, si nosotros no podemos sonreír, pidámosle a Dios que nos dé la gracia de poder sonreír primeramente a Él, ¿verdad? Porque pues Él es el todo-creador. Y cuando Él nos dé esa gracia, nosotros podamos ofrecer una sonrisa de agrado a los demás hermanos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí ya se saludaron todos, o solo algunos. ¿Ah? ¿Ya nos saludamos todos? ¿O solo algunos? Amén. Yo no lo veo muy convencido, hermanos. Yo no lo veo bien convencido, ¿verdad? Pero a mí me encantaría que cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, nuestra vida refleje más esa felicidad que llevamos por dentro. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si yo soy una hija de Dios, voy a reflejar el amor de Dios que existe en mí, ¿verdad? Entonces, si ese es el fundamento, nosotros vamos a ver qué es lo que nos aconseja la palabra de Dios. En la lectura bíblica, nosotros pudimos escuchar al hermano Cristian que nos decía en Mateo 7:12, así todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacerlo también a vosotros, a ellos, hacer también vosotros
Esta es la ley y los profetas. Cuando yo veo a otra persona, es mi prójimo, hermanos. Algunos tienen una respuesta y yo les voy a hacer una pregunta. No me la contesten, contéstensela para ustedes mismos. ¿Qué le ofrece usted a la persona que encuentra? Digamos, si va por la mañana, donde quiera que se dirija, no sé, a su trabajo, al lugar donde usted vaya. ¿Qué puede ofrecer usted a esa persona que encuentra? El saludo para empezar. El Amén. saludo de demostrar, o sea, el saludo pero con un gesto amable. Amén. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos un sello. Nosotros tenemos una huella. Pero esa huella solo Cristo Jesús nos la ha puesto. Y cuando nosotros vamos por la mañana, lo que nosotros debiéramos transmitir es una alegría, una paz y un saludo a la persona que encontramos. ¿Y qué estamos dando con eso? Estamos dando amor, amabilidad, cortesía. ¿O está malo eso? No sé si para uno está malo. O es que yo soy demasiado sensacionalista y yo soy la que yo quiero sentir esa sensación que la persona va muy alegre y muy contenta. Porque no siempre vamos en buenas condiciones y en perfectas facultades a donde nos dirigimos, ¿verdad? A veces hay preocupación, hay apuro, hay muchas situaciones difíciles, pero un cristiano debe caracterizarse por tener una vida cortés, armoniosa y que transmita amor. Y si no es capaz de dar eso, pues tampoco vamos a hacer un gesto que no sea desagradable, ¿verdad? Entonces Dios nos aconseja a nosotros, dice, así todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también a vosotros. Y yo con decir eso no estoy hablando de palabras. Hasta el momento solo estaba hablando de un gesto, de una sonrisa, de una buena mirada y el saludo. Sin hablar, nosotros estamos transmitiendo lo que llevamos adentro. Con una sonrisa, con un gesto amable, ¿verdad? Con un pase, porque a veces nos podemos haber tráfico ahí, sea el paso, pasa el otro, me va a atropellar, que pase primero. O vamos tan apurados que llegamos y abrazamos con quien vaya pasando. Dios nos aconseja, hermanos, que nosotros debemos de llevar por dentro esa amabilidad y ese amor que refleja la prudencia. Cristo dice, concluyó su famoso sermón del monte con la siguiente analogía. Cualquiera pues que oye estas palabras y las pone en práctica, lo compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Eso lo vamos a encontrar, hermanos, en Mateo 24, del 24 al 27, 7 del 24 al 27. Dios nos aconseja, hermanos. Dios
Dios nos aconseja en la vida. Si ustedes quieren lo leer, Mateo 7, del 24 al 27. En fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos, y dieron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra esa casa y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, en nuestro diario vivir, todos tenemos cosas que no son muy agradables. Mas, sin embargo, si nosotros tenemos esa fe y esa convicción que hay un Dios todopoderoso y que nos ayuda a llevar sobre todas las cargas, ¿verdad? Entonces nosotros no va a haber mayor ruina en nuestra vida. El sermón del monte era demasiado grande, hermano, para poder nosotros platicarlo esta mañana. Mas, sin embargo, sí sabemos de lo que se está hablando, ¿verdad? Se está hablando de todo lo que Jesús aconseja para que nosotros podamos tener una vida plena. Principalmente con el ser humano que tenemos a la par. Y llámese esposo, llámese hermano, llámese papá, llámese mamá, pero nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia, hermano. Cuando nos dirigimos nosotros a las personas, el respeto es el primero que nosotros nos pone la diferencia entre una persona secular y una persona cristiana. Cuando nosotros nos dirigimos con respeto hacia los demás, estamos diciendo, así quiero que me traten. Cuando nosotros nos dirigimos con amor hacia el hermano, hacia el prójimo, le estamos diciendo, así quisiera que me tratara. Cuando nosotros practicamos humildad, y que la humildad, pues, desafortunadamente, no la logramos por nuestros méritos, sino que es a Dios la da, ¿verdad? Porque transforma el corazón y la actitud de la persona mediante el Espíritu Santo en la presencia del cuerpo del ser humano, así es la actitud que tiene. Entonces, cuando la persona tiene un gesto de amabilidad con el otro, le está diciendo, así me puede tratar a mí. Hermanos, posiblemente este sermón no sea tomado con la intención que nosotros le queramos dar. Pero Dios tiene un propósito para llevar este sermón, este día, a nuestras vidas, ¿verdad? Y el propósito es que si nosotros conocemos de la palabra de Dios, si hemos ido siguiendo las instrucciones que Dios nos da, pudiéramos tener conocimiento y pudiéramos formar parte de este grupo de cristianos. Porque el verdadero fundamento en la vida de una persona no son sus obras, es su fe. Hemos hablado muchas veces que la fe sin obras no es en vano, ¿verdad? Y las obras sin fe, de igual manera, ¿verdad? Entonces, para que sea efectiva, tienen que ser las dos cosas. Y si en mi vida yo le pido a Dios
que me cambie mi carácter, yo le estoy pidiendo que ese fundamento esté en mi vida, que ese cambio esté en mi vida. Y eso yo voy a reflejar. Porque si nosotros solo nos vamos a la parte donde dice la cartilla, el papel de la Biblia, lo que yo estoy haciendo es el conocimiento. Estoy adquiriendo conocimiento, pero eso me hace cristiano, hermanos. Si yo me voy a lo que me aconseja la cartilla y leo la Biblia y me hago conocedora de la Biblia, ¿será que me hace cristiana? Es teoría, ¿verdad? Gracias, hermano. Es teoría. Pero la teoría me sirve de mucho si yo aplico la fe. Y si eso me transforma. Las obras, la fe y la teoría tiene que haber un efecto en mi vida. ¿Verdad? Entonces, hermanos, quizás leeríamos yo más que una parte reflexiva a esta mañana con este sermón, hermanos. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor ahora? Que nosotros reflexionemos si lo mucho o lo poco que nosotros conozcamos de la Biblia está haciendo efecto en mí. Está sembrando el verdadero fundamento de un cristiano. Porque la idea, si nosotros captamos la idea que Dios quiere en nuestras vidas, es sembrar ese fundamento y que ese fundamento sea una roca sólida, que sea Cristo Jesús en nuestras vidas. Y si no fuese así, entonces cada uno de nosotros tomemos la parte que nos corresponde, ¿verdad? Porque si nosotros leemos lo que dice el Sermón del Monte, es larguito, hermanos, pero no está mal recordarlo. En el versículo 5 de Mateo, en el capítulo 5, versículo 1 en delante, si ustedes quieren me acompañan con la Biblia, Mateo 5, versículo 1, dice: al ver a la multitud, Jesús subió a un monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él empezó a enseñarles y dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos serán consolados. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11 dice: bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo.
Versículo 12. Gozaos, alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, y que así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Yo no encuentro que aquí nos llame a nosotros poder tener un poquito de molestia. Allí nos enseña él a todo lo bueno que nosotros, que tenemos que ser humildes. El que llora pues necesita consuelo del hermano. Lo decía temprano la hermana Karina, ¿verdad? Decía, si nosotros encontramos una persona que está triste, que está llorando, independientemente del motivo por el cual esa persona se sienta de esa manera, que nosotros podamos ser cristianos consoladores de esa persona, que le demos un abrazo, que nos acerquemos, no para saber lo que le pasa y juzgarla, sino para que nosotros podamos llevar una palabra de aliento. Hermanos, tenemos una larga tarea para aprender, porque en esta vida es un aprendizaje. Y bendito Dios, nosotros hemos encontrado el camino, hermanos. Hemos encontrado el camino. Y ese camino que nos lleve por las sendas que Dios quiere que nos lleve, ¿verdad? No por donde nosotros queramos, sino que pongamos la voluntad del Señor antes que la voluntad nuestra. Y que sea Él quien nos guíe por el camino que llevemos, ¿verdad? Pero solo encontrando el consejo y llevándolo, lo podemos hacer nosotros propios. La congregación en sí, si ustedes se han fijado, lo que hemos leído y recordado nos ha ido dando paso a paso de cómo ser el buen cristiano. Pero nosotros, no sé si están siendo en ustedes, yo quizás me pregunte en mí, ¿verdad? La idea es el crecimiento seguro es la modificación del carácter. Así es, hermano. Así es, hermano. Y temprano estábamos hablando de la cartilla. Ejemplo nos ponía. Las personas que nos daban de ejemplo no eran personas cristianas. No nos equivoquemos, hermanos. Si nosotros estamos aquí, bendito y alabado sea Dios, porque hemos encontrado la verdad y el camino. Pero eso no nos garantiza nada. No nos garantiza nada. Tenemos que poner un fundamento en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el fundamento tiene que ser el amor de Dios en mi vida para poder tener un carácter en crecimiento y poderme convertir en un hijo de Dios. Conocer la Biblia no es la garantía. Conocer la Biblia me sirve para tener fe y para que el Espíritu Santo, por medio de la oración, yo pueda lograr que Dios me escuche, que vaya Él con su divina gracia, será quien me dé mi lugar, y el Espíritu Santo que cambie mi carácter, con mi disposición, ¿verdad? Y quizás hablo de mí, porque pues cada uno de nosotros tenemos el mismo propósito, ¿verdad?
Entonces el propósito de estar aquí es tener a Cristo, y de hecho ya lo tenemos, pero hay muchas cosas por cambiar en nuestra vida, pero solo tiene que ser con voluntad. Si yo le permito a mi Dios, a nuestro Espíritu Santo, que cambie nuestras vidas, nuestro carácter va a florecer y va a crecer, y Dios nos va a convertir en sus hijos. ¿Cuándo va a ser eso? Oh, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles van a ser esos frutos? Esa sonrisa, esos buenos deseos. Cuando yo vaya por el mundo deseándole el bien a los demás, hablándole de la buena nueva y del cambio que Dios ha hecho en mí. Cuando yo sea testimonio de los demás. Y el cambio lo quiero primeramente yo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, nuestro objetivo es que por la presencia del Espíritu Santo nuestro carácter cambie. Y cuando nuestro carácter cambie, nosotros seamos cristianos y llevemos esa buena nueva a los demás con voluntad propia, ¿verdad? Porque yo lo voy a hacer porque yo quiero y Él hace la obra en mí, ¿verdad? Fíjense que yo ayer, hermano, voy a hacer un paréntesis. Le comentaba a una persona y le decía, ¿sabe que la laguna de Pastepec está bien linda? Yo no sé cuántos ustedes la fueron a ver o la han visto por la tele o por las redes sociales, no sé. Quizás todas. Pero yo personalmente yo quise ir a ver cómo estaba. Y a mí me sorprende la belleza. Me sorprende grandemente la naturaleza, lo que Dios hace. Y le digo yo a esa persona, me encantó haber visto de esta y de esta manera la laguna. Le digo, mire, le digo yo, es que yo no lo creía. Y me dice, ¿y a usted no le da miedo? No, no me da miedo, porque supuestamente es el azufre que ha cambiado, son químicos orgánicos que ha hecho que cambie el color del agua de la laguna. Y me decía esa persona, ¿y por qué no tiene miedo? Pues no me da miedo porque hay cosas que no están en mis manos cambiar y solamente las tengo que apreciar, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que en la mente de las personas pasa al ver eso, que le da miedo, que ya vieron ustedes lo que dice en las noticias de lo que está pasando con el fenómeno del granito. ¿Sí? Ya escucharon, ¿verdad? De que corremos peligro, que pues se active la cadena volcánica que pasa por todo el océano Pacífico y que nosotros podemos hasta perecer parte de Estados Unidos, México, pues nuestro lugarcito de El Salvador y los demás países que están en toda la cordillera volcánica, ¿verdad? Del Pacífico. ¿Pues mira miedo ustedes eso? No, ¿verdad? Si nosotros sabemos en quiénes hemos confiado, ¿por qué a mí me va a dar miedo? Considero yo que estaría metiéndome en un estrés innecesario en mi vida, ¿verdad? Mejor lo aprecio y digo qué bonito, qué lindo se ve, ¿verdad? Y que, pues si Dios quiere eso y nosotros no podemos hacer. Me dice esta compañera con la que yo platicaba y me dice, mire, ya está cerca la venida y le digo yo quisiera que viniera nuestro Señor. ¿Y por qué le dice? Y luego reacciono y digo, quizás soy egoísta, porque si yo considero estar en armonía con nuestro Dios, yo, ¿verdad? Entonces no estoy pensando en los demás. Porque hay muchas personas que por la misericordia de Dios, por eso no ha venido Cristo Jesús. Y si yo quiero que Él venga ahorita, estoy siendo hasta un poco egoísta,
todo. Pero nos falta ir a llevar ese mensaje, nos hace falta ir y llevemos el mensaje a esas personas que están bien lejos de la verdad. Y ahí es donde estamos siendo egoístas como cristianos adventistas, hermanos. Y todos nosotros, todos, ¿verdad? Porque hay personas que se quedarían sin esa esperanza, ¿verdad? Sin esa esperanza de la vida eterna. En la enseñanza de las Escrituras también nos alerta, dice, soplará todo viento de falsas doctrinas. La figura del viento se asocia en la Biblia tanto para la obra del Espíritu Santo como para las confrontaciones satánicas. En Juan 3:8 encontramos la siguiente declaración de Cristo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Pero en Efesios 4:14 Pablo advierte: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera, que todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice la palabra de Dios, hermanos, que no todo el que dice Señor, Señor, me está diciendo esto. Porque puede haber personas que llamándose cristianos, la palabra de Dios la use para nada. Como por ejemplo, para que nosotros mismos nos acusemos y nos juzguemos, ¿verdad? Cuando nosotros ocupamos la Biblia para juzgar a los demás, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es un espíritu maligno que se encarna en la persona llamándose cristiana para sentirse con poder en este mundo y poder acusar a los demás. Tengamos cuidado, hermanos. No despertemos espíritus malignos en nuestras vidas, queriendo estar como Dios es aquí, para condenar. Ustedes en algún momento, alguien me puede decir, si Jesús en algún momento le dijo a alguien, ¿está condenado? ¿Lo señaló a alguien? Porque he leído la Biblia quizás un poquito, no tanto como ustedes la conocen, pero yo lo he encontrado en la Biblia donde Jesús haya señalado a alguien y no le haya dado su perdón. Jesús siempre que encontró una falta en un cristiano, lo llamó, lo reprendió y lo perdonó. Tengamos cuidado. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, no estamos para condenar ni para juzgar a nadie. Sí para reprender con la palabra. Porque Dios por su amor infinito, y es por eso es incomprensible el amor de Dios. Es que nadie lo puede creer porque en este mundo no existe un ser que quiera dar la vida por otra persona. Entonces, y Dios, Jesús, vino a dar la vida por nosotros. Pero a nadie ha condenado hasta el momento, no ha condenado a nadie, ni condenó, ni en sus escritos están.
Entonces, hermanos, si nosotros siendo conocedores de la palabra, tengamos mucho cuidado para juzgar a las personas. No nos pongamos jueces de las personas. Todos en algún momento fallamos, cometemos errores y nos hacemos acreedores de una amonestación. Y es de humildes aceptar que nos equivocamos y estamos prestos a ser reprendidos. Y que el hermano nos diga: ven, mi hermanito, con todo el amor de mi alma, fíjese que yo lo quiero mucho, pero usted está equivocado. Usted está haciendo algo que no está correcto. Hay que cambiar esto. Pero con esa falta no nos hacemos nosotros acreedores a que nos discriminen, a que nos juzguen y que nos acusen. Tenemos que llenarnos de ese Santo Espíritu de Dios y que el amor de Dios se posea en nuestra vida para podernos dirigir hacia los demás. Primeramente con amor, con respeto y con prudencia.